La historia empieza en la escuela, con este chico llamado Kurose, que lo mandaron a limpiar la enfermería. Sus compañeros mencionan de lo confiable que es Kurose, por hacer tareas que nadie quiere hacer por voluntad propia, pero resulta que acepta las tareas porque es muy débil como para decir que no. Mientras hablaban, aparece detrás de ellos una chica, llamada Aimiya, les reclama del ruido que hacen. Y dice que si no se van los mata ahora. Kurose menciona que Aimiya siempre está en la enfermería, seguramente holgazaneando. Y Kurose como forma parte del comité de salud, pues la ve casi siempre. Cuando Aimiya lo ve, lo recibe con un saludo amigable. Kurose se pone nervioso, ya que ella siempre es frío con todos menos con él, como si tuviera un trato especial. Kurose menciona que Aimiya tiene una reputación de ser temida, pero con él siempre es amable. E incluso siempre le ayuda cuando tiene un problema, lo cual hace que Kurose se cuestione los rumores si son verdad. Al día siguiente, Kurose va de camino a la escuela, y de lejos se ve otros compañeros haciendo escándalo. Kurose se queja de ellos, ya que siempre están estorbando el camino. De la nada, Aimiya aparece, y les reclama que se quiten del camino. Los chicos lo primero que hacen es salir corriendo. Aimiya al ver a Kurose, lo recibe con un cálido saludo. Kurose aún se sorprende por su cambio de actitud. Y al final le pregunta por qué solo es amable con él. Y ella le responde con otra pregunta. ¿Por qué crees tú? Kurose se mete ideas en la cabeza, pensando que sí le gusta. Pero Aimiya lo disoluciona diciendo que, por él, siempre limpia la enfermería, dejando a Kurose con cara de tonto. Otro día pasa, y Kurose y Aimiya pasaban caminando, cuando unos chicos pasan corriendo tropezando con Kurose. Aimiya al ver esto, le agarra del hombro a uno, y le dice que se disculpe. Los chicos por miedo, le piden disculpas inmediatamente. Aimiya le pregunta si está bien. Kurose le dice que sí, pero le enseña que tiene unos raspones. Aimiya le dice que se lave las manos, lo cual Kurose lo hace. Aimiya le ofrece unas curitas y que se siente un momento para ponérselas. Cuando Aimiya se los pone, vemos a Kurose poniendo expresión de dolor, pero se nota que le gusta. Después de eso van a la escuela, llegando tarde. En eso aparece un profesor a reclamarse por llegar tarde. Kurose se disculpa, pero el profesor no quiere oír excusas y le pone un castigo, pero Aimiya solo se molesta, y lo insulta diciéndole pelón con una indirecta. Luego de eso, Kurose se disculpa porque por él, llegaron tarde. Pero Aimiya le dice que se preocupe, que para ella fue divertido estar con él. Kurose piensa que Aimiya es aterradora, pero amable a la vez. Luego los vemos en la piscina de la escuela, ya que el profesor los puso a limpiarlo como castigo. Kurose aún se culpa por ello. Pero al ver a Aimiya con ropa de gimnasia, piensa que valió la pena. Aimiya le reclama que limpie. Mientras que Kurose seguía en sus pensamientos, Aimiya le dice, a pesar del castigo, al estar con él, lo está pasando bien. Kurose le dice que también lo pasa bien. Kurose queda pensando que aún es su culpa lo del castigo, Aimiya no está molesta, y como están solo tal vez puedan hablar un poco más. Ya quiere saber más de ella. En eso llegan otros compañeros, que solo venían a jugar. Kurose queda frustrado, por perder la oportunidad de estar a solas con ella. Voltea a ver a Aimiya y también está molesta. Muy molesta. Kurose le dice que no se moleste tanto por ello, seguramente no le agradan los chicos. Pero Aimiya le dice que no es eso. Kurose queda pensando, tal vez ella sí quería estar a solas con él. Aimiya cuando estaba a punto de decir por qué, recibe un balde de agua en la cara. Los chicos que arrojaron el balde por accidente, quedan aterrados. Aimiya se levanta, y dice que se pongan en fila, les dará un golpe cada uno. Inmediatamente los chicos empiezan a pedir disculpas. Luego de eso, Aimiya aún molesta, se queja por estar toda mojada. Al final decide quitarse el chaleco que trae puesto. Kurose puede ver a través de la camisa. Y le dice a Aimiya que se ponga su chaleco para cubrirse. Aimiya le agradece. Cuando seguían limpiando, Kurose queda pensando, ¿qué iba a decirle a Aimiya antes de recibir el baldazo de agua? Kurose al final le termina preguntando. Pero Aimiya lo le contesta, es un secreto. Kurose le dice por favor que se lo diga, pero Aimiya solo manda a limpiar. Después de limpiar y también de jugar en la piscina, Kurose va directo a la enfermería para cambiarse. Pensaba en lo divertido que fue pasar el rato con Aimiya en la piscina. Pero cuando entra a la enfermería, ve a Aimiya cambiándose. Kurose al ver esto, le pide disculpas y sale de allí. Pero cuando se iba, Aimiya sale y lo toma del hombro, diciéndole que olvide todo lo que vio. Al día siguiente, de vuelta a la escuela, Kurose se encuentra aún avergonzado por lo de ayer.
Cuando se reencuentra con Aimiya, la ve con un aspecto de enojo, que dice peligro. Cuando Kurose intenta hablarle, esta misma lo ignora. Kurose piensa que sigue molesta por lo de ayer. En clases, Kurose sigue pensando en el problema que tiene con Aimiya, para al final decidirse por disculparse. Cuando va a la enfermería, le encuentra allí. Al final le pide perdón por lo de ayer. Cuando Aimiya lo ve, se quita la capucha, y se quita unos auriculares que tenía puestos, dando a entender que no escucho la disculpa de Kurose. Kurose le pregunta si no está molesta o algo así. Aimiya pregunta por qué estaría molesta. Kurose le contesta diciendo que hoy en la mañana lo ignoro por completo. Aimiya le dice que seguramente lo ignoro porque no lo vio. Resulta que ella usa lentes de contacto, pero los perdió. Y vino a la escuela sin ellos, poniendo ese gesto de estar enojada. Luego se puso unos lentes cuando iniciaron las clases. Kurose al escuchar esto, queda aliviado. Kurose le dice que lo tenía preocupado, porque pensó que lo odiaba justo cuando se llevaban bien. Aimiya lo molesta preguntando que si le daba miedo que lo odiara. Al día siguiente, Kurose se encontraba yendo a la escuela, cuando ve a unas compañeras hablando de un video que vieron en Line. Kurose queda pensando que no tiene a nadie con quien hablar en Line. Al final piensa en Aimiya, se pregunta cómo sería hablar con ella. Se imagina un montón de cosas raras. Y de la nada aparece Aimiya detrás de él, asustándolo. Kurose la saluda, Aimiya también, y le pregunta si van juntos. Cuando hablaban por el camino, Kurose piensa pedirle su contacto de una vez. Pero cuando estaba a punto de pedírselo, Aimiya le pregunta si quiere su contacto. Kurose queda perplejo, pero Aimiya al ver que no dice nada, le pregunta molesta que si no quiere hacerlo. Pero Kurose le dice que sí quiere. Al final terminan intercambiando contactos. Cuando ambos ven sus perfiles, Aimiya se ríe porque Kurose no tiene ni foto. Pero Kurose al ver su perfil, dice que al parecer el nombre de Aimiya es mío. Kurose dice que es la primera vez que escucha su nombre. Pero Aimiya se ve que está sonrojada. Kurose pregunta qué pasa, pero Aimiya le dice que nada. Que siga caminando. Otro día pasa, Kurose pasaba por los pasillos, cuando escucha a otros diciendo que vieron a Aimiya fumando. Kurose no se lo cree, pero cuando va a ver a Aimiya lo ve con un supuesto cigarro. Para luego enterarse de son dulces con forma de palillo. Kurose le pregunta si de verdad son dulces. Aimiya la contesta que sí, que está viciada con ellos. Kurose le dice que ha habido rumores de que ella usaba cigarros. Aimiya dice que hay muchos rumores de ella. Kurose le dice que alegra saber que el rumor de los cigarros era mentira. Aimiya lo molesta diciendo que, si la viera fumar, ¿qué harías? Kurose se exalta, pregunta si es verdad. Obviamente Aimiya se ríe diciendo que es broma. Luego, vemos a Kurose y Aimiya alimentando unos peces. Peces koi. Kurose le pregunta si le gustan los koi. Aimiya le contesta que sí, a veces se pregunta cómo sabrían. Kurose al escuchar eso, intenta hacerse el listo, y buscó por su teléfono cómo es el sabor de los koi. Pero cuando le dice a Aimiya ese mismo dato, ella le dice que le dio mucha información. Que solo era una broma. En la casa de Kurose, conocemos a su hermana, que repentinamente entra en el cuarto de Kurose. Kurose se asusta, la hermana le pregunta por qué dio ese salto, ¿acaso estaba viendo cosas cochinas? Kurose lo niega, la hermana dejando ese tema de lado, pregunta si tiene libre el domingo. Kurose le pregunta el por qué. Su hermana le explica que iba a ver una película con su amiga, pero al ver qué tipo de película era, la amiga canceló, dejando 2 boletos desperdiciados. Y la hermana se los dará para que no se desperdicien. Kurose las acepta, luego pregunta qué tipo de película es. La hermana le dice que una película de terror. Igualmente la hermana le dice que tome los boletos y que invite a alguien para verla. Kurose piensa en alguien, obviamente en Aimiya, pero se pone nervioso, se pone en imaginar la situación. Pero decide invitarla hablando por teléfono. Cuando le escribía un mensaje, Aimiya le envía un mensaje también. Ella pregunta si iba a decirle algo, ya que leyó el mensaje rápido. Kurose le pregunta si está libre el domingo. Luego de unas bromas de por medio, Aimiya le dice que si va a ir a ver la película con él. Luego los vemos a ellos dos sonrojados por la invitación. Luego vemos a Kurose preguntándole a sus hermanas, ¿pueden ayudarlo con su ropa que usará el domingo? Las hermanas intuyen que invitó una chica, lo ayudarán sin duda. La hermana mayor le dice que use protección XD. Al final le dan consejos de lo que debe hacer y la ropa que debe usar. Ya afuera, Kurose se encontraba esperando a Aimiya. Pero por los nervios vino unos 30 minutos antes.
Y aparte su hermana le dio un montón de tips y consejos. Kurose se pregunta cómo vendrá ella. Mientras pensaba en ello, aparece Aimilla por detrás. Ella lo saluda, pero le pregunta por qué llegó temprano, y Kurose le hace la misma pregunta. Aimilla da la excusa de que se equivocó de tren. Ya de una vez van al cine. Ya de camino, Kurose intenta tener conversación, pero cada vez que le pregunta algo, solo recibe respuestas cortas. Todo ese tiempo, el ambiente estuvo muy tenso. Kurose piensa que fue mala idea lo del cine. Cuando veían la película, Kurose nota que Aimilla ha estado en silencio todo ese tiempo. En el momento que la película da un screamer, Kurose voltea a ver a Aimilla, viendo que está aterrada. En eso Aimilla le dice si puede salir un momento. Lo que Kurose acepta. Ya afuera, Aimilla se disculpa por salir de la sala a media película. Diciendo que a ella no le gustan este tipo de películas. Kurose le dice que no se disculpe por ello. Que la invitó sin saber eso. Pero Kurose le pregunta, si no aguantaba las películas de terror, ¿por qué aceptó la invitación? Aimilla solo le dice que quería venir, y ya. Dando a entender la obvia razón de por qué vino. Luego de la película, van por un centro comercial. Kurose dice que si van por la zona de juegos. Aimilla acepta ir, ya que quiere ganar un peluche. Pero Kurose, primero quiere ir al baño. En el baño, Kurose piensa en lo divertido que fue estar con Aimilla. Cuando sale del baño, Kurose ve que Aimilla está siendo molestada por unos chicos. Aimilla intenta asustarlos diciendo que se vayan, pero en vez de salir corriendo, siguen insistiendo. Kurose al ver que la situación empeora, intentar defenderla. Los chicos se burlan diciendo que es su hermanito o qué. Kurose le toma de la mano a Aimilla, y salen corriendo. Pero los chicos se burlan de ellos, diciendo que de igual forma no nos importa, solo te queríamos usar, fea. Kurose al escuchar eso, se voltea y les reclama por el insulto. Todos quedan impactados. Kurose dice que ya lo tienen harto y solo quería sacar un poco su ira. Aimilla al ver que la defendió, también se pone a gritarles. Y ambos se van del lugar. Kurose pregunta si está bien. Aimilla le dice que está bien. Además, le agradece por defenderla. No imaginaba que tuviera tanto valor. Kurose también le sorprende eso. Luego de hablar, van directos a la zona de juegos. Aimilla le dice que jugará en el juego de la garra para ganarse un peluche. Pero en el intento, resulta que es muy mala en ello. Aimilla le dice que va a conseguir más monedas. Cuando Kurose lo dejó solo, este último con un intento logra ganar el muñeco. Aimilla queda impactada, pregunta cómo lo logró. Kurose le explica que para él no fue difícil. Aimilla intenta nuevamente, pero falla otra vez. Diciendo que le reclamará al encargado porque el juego no funciona bien. Kurose piensa que lo va a intimidar, pero resulta que solo usó su encanto. Le pide que, por favor, ponga el muñeco en una posición en que sea más fácil tomarlo. El encargado lo hace. Haciendo que Aimilla logre sacar el muñeco. Ella le da el muñeco como regalo. Ya que pensó que Kurose lo quería también. Pero Kurose le dice que no, ya que se ganó el que tiene para ella. Él dice que, si ese es el caso, entonces que intercambien. Al final lo hacen, y Aimilla le dice que van a juego ahora. Termina el día, y los dos van a irse. Kurose dice lo divertido que fue pasarla bien con ella. Y que la invitó para conocerla mejor, ya que no comprende por qué solo es amable con él. Pero igual forma le dice que sigan llevándose bien. Aimilla le dice que sí, con una sonrisa. Aimilla se va, pero Kurose la detiene para decirle algo. La hermana le dio el consejo de darle un cumplido. Pero cuando lo intenta, solo logra decir una tontería. Al final Aimilla se va y se despide. Aimilla ya en casa, solo se echa a la cama, queda viendo el teléfono y sonriendo con el peluche. Ya en la escuela, Kurose va directo a la enfermería. Mientras pensaba en sus cosas, lo sorprende Aimilla por detrás nuevamente. A este chico ¿cuántas veces tienen que sorprenderlo para que deje de reaccionar así? Aimilla le pregunta si va a la enfermería, Kurose se lo confirma, y le dice que vayan juntos. Cuando llegan, ven a la enfermera. La saludan, y la enfermera les dice que se llevan muy bien. Aimilla le responde un tono bastante vago que sí, se llevan bien, ¿no es así Kurose? Kurose solo se ríe de incomodidad, Aimilla le pregunta con tono aterrador que si se llevan bien. Kurose le responde que sí, que se llevan muy bien. Le cuenta todo, que salieron a ver una película. Kurose casi iba a contarle a la enfermera que Aimilla no soportó la película de terror, pero ella lo interrumpe llamándolo por su nombre. Y Kurose solo se limita a decir que se divirtieron y ya. Aimilla ve que trae el muñeco de la vez pasada. Lo molesta diciendo que si acaso le gusta ir a juego con ella.
Kurose iba a decir que no, pero eso molesta a Aimilla, preguntando que si le molesta ir a juego. Kurose le confiesa que, sí le gusta ir a juego, pero le daba vergüenza decirlo en voz alta. Esto hace que Aimilla se sonroje. Al final solo le molesta un poco a Kurose. La enfermera al verlos, piensa que se ven tiernos. Al día siguiente la enfermera ve a Aimilla con el muñeco que le dio Kurose. La enfermera solo se ríe, pensando que Aimilla no es sincera, pero en cierto modo es adorable. Otro día en la escuela, Kurose olvidó su libro de texto. Se asusta ya que el profesor es alguien muy severo. En eso el profesor lo llama, Kurose asustado, ya no sabía qué hacer. Pero en eso lo salva un compañero. Se llama Kansaki. Logra salvar a Kurose de un posible castigo. Él nos da una breve descripción de Kansaki. Kurose le pregunta por qué lo ayudó. Y Kansaki solo le dice por qué le agradó. Kurose piensa que tiene malas intenciones. Pero al rato se llevan bien, hasta comparten la comida. Cuando hablaban, en eso Kansaki le pregunta si se lleva bien con alguien más. Kurose piensa en Aimilla pero solo le dice que no tiene muchos amigos. Kansaki le dice que entonces que sea uno más. Le pide que lo llame por su nombre y todo. Luego le pregunta sobre Aimilla. Kurose se sorprende, y pregunta por qué. Kansaki le cuenta que cuando estaba jugando con otros compañeros, Aimilla estaba allí, y recibió un pelotazo, causando que se enoje. Al final el que lanzó la pelota recibió la peor parte. Kansaki dice que escuchó muchos rumores y le pregunta si no cree que Aimilla es peligrosa. En eso aparece Aimilla buscando a Kurose. Solo venía para pedirle ayuda con algo. Kurose le dice que sí, va a ayudar. Aimilla le pregunta si van juntos, y Kurose lo acepta. Kurose se despide de Kansaki. En eso Aimilla lo mira con frialdad, haciendo que Kansaki se asuste. Luego de eso, Kansaki piensa en el asunto de Aimilla y Kurose. Piensa que probablemente lo está extorsionando como delincuente de escuela. Con eso en mente, piensa salvarlo. Va directo a la enfermería, y ve Kurose y Aimilla hablando. Kansaki llama a Kurose para hablar solo un momento. Le pregunta preocupado si está bien, si no lo están chantajeando o algo. Kurose le dice que sí está bien. En eso Aimilla les llama la atención, preguntando qué tanto hablan, y por qué hablan de ella. Kansaki se asusta un momento, pero toma valor y la confronta. Pero Aimilla lo toma del rostro. Y diciéndole a Kurose que este tipo no le agrada en absoluto. Kurose le dice que está bien, solo que lo suelte. Ya con Kansaki suelto, va con Kurose diciendo que Aimilla es peligrosa, debe alejarse si es posible. Kurose le dice que no, ella no le está haciendo nada malo. Y dicen eso mientras que Aimilla está sentada molesta. Al final aclaran las cosas, Kansaki se queda ya tranquilo, pero Aimilla aún sigue sin agradarle. Después de Kansaki se fuera, Aimilla le dice a Kurose que ese tipo le desagrada su actitud. Kurose le dice que no es mala persona, es un amigo que hizo hace poco. Aimilla al escuchar eso, dice que es una pena, ya que no va a tener más tiempo con ella. Kurose le dice que no es así, ella es importante para él. Kurose queda sonrojado y Aimilla le sonríe al escuchar eso. En eso llega Kansaki diciendo que encontró una cucaracha en el depósito. Acto seguido Aimilla lo manda a volar de una patada. Otro día, Aimilla va a la enfermería, y ve Kansaki allí, lo cual la molesta y pregunta por qué está aquí ahora. Kurose le dice que viene a ayudar nada más. Cuando limpiaban Kansaki nota unos objetos como una báscula, y una regla. Y dice que los usen. Al final los prueban. Kansaki al ser parte del equipo de baloncesto, resulta ser más alto, y peso ligero. Kurose sale normal en la altura y peso. Y Aimilla, bueno. Cuando se mide la altura, resulta ser muy baja de lo usual, eso le molesta y le dice que la midan la altura otra vez. En cuanto al peso, bueno. Kansaki la molesta diciendo que se ponga en la báscula. Aimilla se enoja, y le clava las uñas en la cara. Luego de jugar con esas cosas, Kurose dice que tiene algo que hacer, Aimilla se queda sola alimentando a los peces. Pero en eso llega Kansaki a verla, lo cual a Aimilla no le agrada su compañía. Kansaki intenta hacer conversación, pero Aimilla actúa fría con él. En eso Kansaki pregunta si lo odia, ella le contesta que no es eso, le molesta que esté con Kurose. Kansaki le dice que le agrada Kurose porque siempre toma en serio sus tareas y los trabajos que hace. Pero siempre lo ve solo, dándole pena. Pero siempre pensó que Kurose es genial. Aimilla al oír eso, se alegra un poco, diciendo que al menos tiene un lado decente. Kansaki le dice que ha notado que trata a Kurose con amabilidad, y le pregunta si le gusta Kurose por casualidad.
Kurose cuando regresa, ve a Aimilla atormentando a Kansaki. Otro día, Kurose y Kansaki hablaban sobre sus modelos favoritos. En eso Kansaki menciona que los dialectos son geniales. Y dice que el dialecto Kansai es común, pero le parece bien. Kurose piensa en Aimilla, ya que ella habla ese dialecto. Cuando seguían hablando de ello, Aimilla ya iba directo a la enfermería, pero cuando estaba a punto de entrar, escucha a Kurose diciendo que no le gusta tanto el dialecto Kansai. Aimilla queda perpleja, y se va molesta. En clases Aimilla queda pensando sobre ello, tanto que no puede dejar de escuchar a Kurose en su cabeza diciendo eso. Al día siguiente, de camino a la escuela, Aimilla aparece detrás de Kurose, saludándolo con un tono más formal. Kurose queda sorprendido. Cuando seguían caminando, Kurose intenta platicar, y Aimilla aún le habla en ese tono formal. Al final Kurose le pregunta qué le pasa. Aimilla se detiene y le dice que le escucho decir que no le gusta su forma de hablar. Kurose queda avergonzado. Y Aimilla le dice que no va a estar con alguien que no le gusta su forma de hablar. Kurose le dice que es un malentendido. Aimilla le pregunta entonces qué quería decir. Kurose intenta decirle, pero le da vergüenza decirlo. Aimilla molesta se va. Pero Kurose lo detiene diciendo la razón. Dice que su dialecto le parece rudo, pero no le desagrada. Al final le pide a Aimilla que no siga molesta por eso. Aimilla le dice que sí, lo entiende. Que vayan a la escuela de una vez. Lo dijo con su tono normal. Ya con el problema resuelto, Aimilla le pregunta, ¿por qué hablaba de dialectos con Kansaki? Seguramente él tiene algo que ver con el problema. Aimilla molesta dice que cuando lo vea le dará un golpe. Y efectivamente ese día a Kansaki le dieron un golpe. Otro día en la escuela, Kurose y Kansaki estaban hablando de la tontería que hizo Kansaki en clase, y que recibió regaño por ello. En eso Kansaki le señala a Kurose por otro lado, y ve a 3 chicas con falda corta. Kurose le reclama en qué está pensando. Kansaki le dice que estaban en su línea de visión XD. Luego de eso Kurose no deja pensar de eso, culpando a Kansaki, es más recuerda que Aimilla hoy trae falda corta. Kurose se odia por pensar en ello. Cuando va a la enfermería, ve a Aimilla sentada con las piernas afuera. Kurose queda helado. Cuando se levanta Aimilla para ir otro lado, Kurose mira que si trae falda corta. Kurose se cuestiona a sí mismo porque se fijó en ello. En eso ve a otros hablando de Aimilla, pero hablando de sus piernas. Kurose se molesta. En eso Aimilla les llama la atención diciendo que los puede escuchar desde allí. Y que se larguen ahora mismo. Luego de eso, Kurose no puede evitar mirar a Aimilla. Pensando en la falda corta que trae. En el recreo, Kurose y Aimilla pasan compartiendo un dulce. En eso Kurose nota de lejos unos chicos. Pensando que están en un ángulo en que pueden ver la falda de Aimilla. Kurose la cubre. Pero cuando lo hace mirándola de frente. Aimilla lo molesta diciendo que si quería verla más de cerca. Cuando los chicos se van, Aimilla le pregunta qué estaba haciendo hace un momento. Kurose le explica que lo estaba cubriendo, ya que tiene una falda corta y puede que se vea la ropa interior. Aimilla se ríe, diciendo que no se preocupe, que trae un pantalón corto, pero cuando le enseña, no lo trae puesto, y Kurose miró su ropa interior. Resulta que a Aimilla se le olvidó ponerse el pantalón corto. Aimilla, a darse cuenta de que no lo tiene puesto, disimula hablando de otra cosa. Kurose lo hace también, dejando el ambiente incómodo. Otro día, Kurose y Aimilla iban juntos a la escuela. Cuando llegan, se despiden y se separan. Kurose, cuando estaba en su casillero, escucha a otros hablar de ellos dos. Una diciendo que probablemente sean novios. Y otra dice que seguramente que a Kurose lo está extorsionando. Kurose, al oír eso, piensa que la gente no para de hablar mal de Aimilla. En clase seguía pensando en ello. En Kansaki llega, y Kurose le hace una pregunta. ¿Es raro que Aimilla y él se lleven bien? Kansaki le dice que sí, es raro. Kurose le dice que no está ayudando. Pero Kansaki le dice que, aunque sea raro, no debería importar eso. Kurose piensa que tiene razón. Pero aún tiene la duda. Mientras tanto, vemos a Aimilla en clases con otro peinado. Mientras pensaba, se le caen las cosas del pupitre. Te resulta que se distrajo, porque quería ver a Kurose. Volviendo con Kurose, este seguía pensando. Y se le ocurre la idea más estúpida de todas. Mantener distancia de Aimilla. Sí, cuando leí eso, me dio ganas de golpearlo, pero sigamos. Ya con Kurose, cuando ve a Aimilla, este voltea por otro lado y sigue caminando. No solo eso, sino que un día que volvió a la enfermería, Aimilla lo recibe, preguntando que si después de hacer las tareas se van juntos.
Kurose solo da una excusa, diciendo que tiene algo que hacer. Y Kurose la evade cada vez que puede. 1, 2, 3, 4 y más veces. Hasta que un día, Aimiya lo encuentra, preguntando otra vez si se van juntos. Kurose intenta dar una excusa. Pero Aimiya lo acorrala, pregunta qué le pasa, porque la está evitando. Kurose se rinde, y le explica la razón de por qué lo hace, que oyó a otros a hablar mal de ello y de los rumores. Aimiya no lo entiende. Dice que no es razón para estarla evitando. Kurose intenta explicar, pero solo lo empeora. Aimiya al final dice que esas cosas los odia. Diciendo que estaba haciendo esas cosas sin saber cómo se sentía ella. Dice que se dejó llevar por lo que dicen los demás. Y le pregunta si te dijeran que saltaras de un puente, ¿lo harías? Kurose se queda helado sin decir nada. Aimiya se va, diciéndole que se calme un poco, y que piense por qué está molesta. En la casa de Kurose, lo vemos cantando canciones tristes. Las hermanas lo notan de inmediato. Al final su hermana le pregunta si hizo enojar a una chica. Kurose da un salto, dando a entender a sus hermanas que ese era el problema. Su hermana habla con él, contándole una anécdota, que no contaré porque me dio pereza contar esta parte. Solo diré que le da el sermón de que sea más honesto. Kurose lo piensa y concluye que debe ser más honesto consigo mismo. Ya en la escuela, Kurose va a la enfermería, pero solo encuentra a la enfermera. Diciendo que no está Aimiya. Kurose se va por otro lado. Pensando que Aimiya no quiere verlo. Cuando la encuentra, Kurose le pide que si pueden hablar un momento. Pero Aimiya le dice que no va a hablar con alguien que no la quiere cerca. Kurose al escuchar eso, le pide perdón por lo de ayer. Aimiya no lo toma en serio, pero Kurose decide ser honesto, contándole todo lo que siente, diciendo que si quería ir con ella. Y le pide perdón hasta con llanto. Aimiya queda perpleja. Pero después le pregunta por qué llora. Kurose le dice que ni sabe. Aimiya le dice que no lo tomó en serio, pensó que seguía pensando en esas tonterías. Pero al final le alegra que sea más honesto. Y lo molesta diciendo que terminó llorando por ella. Después de hablar un poco, Kurose se va, y Aimiya queda pensando, porque le parece tan lindo. Otro día, Kurose y Aimiya hablan sobre sus clases. Kurose dice que es terrible en química. Y Aimiya le quiere enseñar un truco para aprender más rápido. Cuando escribía en su cuaderno, Kurose se queda mirando el cuaderno, viendo su nombre escrito en él. Kurose le dice que tiene un bonito nombre. Aimiya le dice que eso normalmente no le importa, pero Kurose la llama por su nombre, haciendo que Aimiya se quede perpleja por un momento. Kurose le dice que su nombre es muy lindo. Y le pregunta por qué se llama así. Aimiya le dice que no importa, se lo contará otro día, y que basta de hablar de ella. Aimiya le pregunta cuál es su nombre, Kurose le pregunta si de verdad no sabe su nombre. Aimiya le dice que no hubo oportunidad de saberlo. En eso Aimiya quiere intentar adivinar el nombre de Kurose. Dice varios nombres, pero no acierta ninguna. Aimiya se frustra, y le pide que diga su nombre. Kurose lo hace, diciendo que es Ao. Aimiya al escuchar su nombre, empieza a llamarlo de esa forma. Kurose le dice que pare, preguntando por qué lo hace, y Aimiya le dice que es su venganza. Por aquella vez que se intercambiaron contactos. Kurose le pregunta de qué se está vengando. Aimiya se rinde diciendo que se siente de una vez. Y le empieza a dar una lección para la clase. Cuando seguían con las lecciones, Aimiya le pide que le enseñe su mano. Cuando lo hace, Aimiya le dice que tiene una mano grande. Kurose se sonroja, y Aimiya le dice que también tiene los dedos muy duros. Kurose le explica que suele tocar guitarra. Aimiya le pregunta si de verdad toca la guitarra. Kurose le dice que sí, pero solo como pasatiempo. Aimiya le dice que quisiera verlo tocar guitarra una vez. Kurose se sonroja otra vez. Y luego le dice a Aimiya que tiene unas uñas bastante bonitas. Aimiya le dice que suele pintarlas, siempre lleva un kit para pintar las uñas. Incluso lo hace en la enfermería. Se quedan hablando un poco sobre el tema. Y Kurose piensa en lo divertido que es pasar el rato con ella. Luego de hablar, Aimiya le pregunta qué va a hacer ahora. Kurose pregunta a qué se refiere. Aimiya le dice que no disimule y que lo diga. Kurose le pide que se vayan juntos a casa. Luego vemos a la enfermera que entra a la enfermería. Y cuando ve a Kurose y Aimiya juntos, siente que fue purificada. Cuando iban por la calle, Aimiya ve una tienda, y le pregunta a Kurose si dan un desvío. Ya dentro, pasan el rato viendo cosas, cuando Kurose ve a Aimiya viendo algo de comida. Kurose le pregunta si le gusta ese plato. Aimiya intenta disimular que no es así, pero Kurose le dice que no tiene por qué sentir vergüenza, a muchos les gusta eso.
Y Aimilla le dice que no se atreva a mencionar esto a alguien. Ya afuera, se ponen en una esquina a comer y hablar un poco. Cuando Aimilla le pregunta que si es malo decirle a los demás lo que siente, ya que ha notado que Kurose cambió con el tiempo. Kurose le dice que no, e igual intenta hacerlo también. Que intenta cambiar para ser más honesto. Aimilla le sonríe, de paso le gasta una broma. Ya yendo a casa, Aimilla le pregunta si fue a un festival. Kurose le dice que no, no fue el del año pasado. Aimilla le dice que tampoco fue, porque le parece molesto. En eso Kurose piensa en el pasado de Aimilla, que también tiene problemas, y no la conoce del todo. Kurose le pregunta si va a ir este año. Aimilla le dice que sí, irá esta vez. Kurose al verla, le dice que también lo hará, es una promesa. Otro día en la escuela. Aimilla ve a Kurose hablando con Kansaki. Se quedan hablando sobre los exámenes, ya que es temporada de examen, hablan un poco sobre ello, y se proponen a sacar la mejor nota. Y Aimilla le dice a Kurose que, si saca la mejor nota, le dará una recompensa. Y empiezan los exámenes. Cuando termina la hora, ven y comparan sus notas. A Kansaki le va mal en ellas. Aimilla se burla, diciendo que eso le pasa por no estudiar. Kansaki le dice que, a ver, enseña tus notas. Aimilla les enseña y resulta que consiguió una buena nota en las clases. Kansaki se sorprende. En eso Aimilla le pregunta cómo le va en clase. Kurose también les enseña, y resulta que es el que destaca más. Kansaki le dice que es muy bueno. En eso Aimilla le dice que como tuvo la mejor nota, le dará lo que quiera. Kurose lo piensa, y dice que quiere comer la comida que le gusta a Aimilla. Kansaki queda un poco decepcionado, pensaba que iba a pedirle algo más intenso. Aimilla le llama pervertido, cuando seguían hablando, de lejos se ve a otra chica viéndolos. Para luego sonreír. Otro día, en las clases de Aimilla, la profesora dice que en el festival cultural harán una actividad. Un maid café. En eso la chica de antes, pregunta si de verdad va a ser un maid café. La profesora le dice que se calle. Que solo lo dice porque quiere vestirse de sirvienta. Los compañeros hablan del tema, mientras que Aimilla solo los ignoraba, pensando en sus cosas. En eso la chica sonríe y dice en voz alta que Aimilla quiere vestirse de sirvienta. Aimilla queda sorprendida. Todos los demás también, y se cuestionan la idea. Pero la chica dice que Aimilla está dando un esfuerzo por la clase, aun cuando no participa en ellas. En eso todos se lo piensan y se ponen de acuerdo. Al final de clases, Aimilla va por la chica y le dice que tienen que hablar. Ya afuera, Aimilla le pregunta qué fue eso. Pero la chica le dice que no se enoje. Aimilla le dice que deje actuar y que le explique. La chica le dice que quiere pedirle un favor. Que lo cubra en el trabajo. Aimilla al oír eso, se da la vuelta y le dice adiós. La chica lo detiene, diciendo que, es cierto que le dijo a todo el mundo que ella se vestiría de sirvienta, pero si la cubre, ella hará lo posible para que eso no ocurra. Aimilla le dice por qué debería meterse en un problema que ella provocó, y por qué cubriría su trabajo. La chica le explica que ella reprobó los exámenes y debe ir a recuperación. Aimilla le dice que es su problema. La chica le dice que conoce su secreto, que ella va a una tienda a escondidas, como si no quisiera que nadie supiera de ello. Así que le dice que, si hace su trabajo, no tendrá que vestirse de sirvienta y que no le contará a nadie su secreto. Al final Aimilla se rinde y acepta el trabajo. Ya con el acuerdo. La chica le dice que va a recuperación hoy. Y que le cubra en el trabajo hoy mismo. Aimilla queda boca abierta. Cuando va al lugar, ve que es una guardería. Es decir que Aimilla tiene que cuidar niños. Los niños se le acercan preguntando quién es, si viene a contarles un cuento. En eso aparece otra persona, preguntando si es la persona que cubrirá a Koyuki durante toda la semana. Resulta ser la encargada. Aimilla la saluda, en eso la encargada se presenta. Y pregunta si Koyuki la mandó aquí sin decirle nada. Y ella se disculpa en su nombre. Aimilla le dice que no se preocupe por ello. En eso, le dan un uniforme y la encargada le da instrucciones de lo que debe hacer. En el primer día, los niños le piden que les lea un cuento. Aimilla lo intenta, pero al hacerlo, lo cuenta con mucho texto. Haciendo que los niños se aburran, diciendo que Koyuki lo hace mejor. Aimilla al escuchar eso, se le marcan las venas. A lo largo del día, Aimilla intenta interactuar con los niños, pero siempre tiene un problema tras otro con ellos. En un momento de descanso, Aimilla toma su celular, y habla con Kurose. Pero cuando ve su chat, ve un montón de spam de él. Aimilla le habla, diciendo que está en X lugar, y venga a verla. Kurose llega, cuando ve a Aimilla le pregunta qué hace.
Aimilla le explica todo, que está cubriendo el trabajo de alguien nada más. Aimilla le pregunta por qué vino rápido. Kurose le dice que cuando le mandó el mensaje, lo hizo ver muy alarmante. Aimilla le explica que no quería que lo interpretara así, pero le alegra que vino a verla. En eso Aimilla nota que los niños se le acercan a Kurose, preguntándose de por qué. Kurose no lo sabe. En eso Kurose le dice que puede ayudarla aquí, Aimilla lo agradece. Cuando seguían hablando, de fondo se ve un niño viéndolos de lejos. Aquí termina el resumen. Al fin lo terminé. Hice el resumen de este manga, me tomó 1 semana y media, perdón si me tardé en subir video es porque no tuve tiempo. Además, para la próxima semana empezaré clases de universidad. Así que tardaré en subir video en los próximos días. Ya continuaré con la villana de los pepinos y de los otros más. Bueno, gracias por ver este resumen, si te gustó dale like, si no pues vete a la miércoles. Aquí me despido.